¿Por qué el Elche puede ser el equipo revelación? ¿Es Eder Sarabia el mejor entrenador de estos 2 primeros meses de liga? En este vídeo responderemos a las siguientes preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el que trataremos una tertulia más, trataremos la tercera tertulia del canal. Perdón, la cuarta, después de tratar la tertulia de Osasuna con Rubén Díez, con Albert Playa sobre el Barça y con Alejandro Fernández sobre el Betis, tenemos hoy a Jorge, que tiene una cuenta de Elche Extra en Twitter, en X, como lo queréis llamar, que está haciendo un gran trabajo sobre la actualidad del club. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien. Vamos a comentar un poco lo que está siendo este inicio tan frenético y tan novedoso del Elche para sobre todo el aficionado que no lo ha visto en segunda división, que no lo ha visto en la temporada pasada, que es la primera pregunta, el primer tema que vengo a tratar. Todo análisis que se pueda hacer de un equipo, con esto me gusta comenzar siempre, cuando analizas un equipo, cuando analizas un jugador, una situación, siempre viene con un contexto previo. En este caso el Elche viene tras hacer una de las peores temporadas en primera división, si no me equivoco, desciende a segunda y ahí surge la llegada de Sarabia, surge una nueva identidad para el club donde el Elche hace una gran temporada y termina ascendiendo a primera división y ahora está culminando un gran inicio de temporada. ¿Cómo evalúas tú el paso de la temporada 24-25 por parte de Sarabia y por parte del club, que creo que ha sido de crecimiento, ¿no? Sí, bueno, veníamos de BKSS, donde ya se estaba planteando esa idea de club, ¿no? De ser un juego propositivo, un juego de toque, de posesión, escuela Barça, pero a la Argentina, ¿no? Por decir así, con Sebastián BKSS, que, bueno, en ese momento era representado de Bragarnik, del dueño del Elche, y ahora, según tengo entendido, ya no. O sea, por un poco cómo se dio las circunstancias de cómo se fue del club, dejaron de tener esa relación tan cercana de representante-representado. Entonces, en ese sentido, Bragarnik quiso tirar por Eder Sarabia. De hecho, era su primera opción antes incluso de terminar la temporada de BKSS. Y sí que es verdad que cuando apostaron por Chema Aragón en la dirección deportiva, pues ahí es cuando surgieron las dudas de meter otras opciones. Bueno, dentro de lo que Chema Aragón proponía, pues su idea principal no era Eder Sarabia, pero lo llevaron a... O sea, Bragarnik quería Eder Sarabia y al final Eder Sarabia fue. Y yo creo que el año pasado demostró por qué tenía que hacerse esa apuesta por él, ¿no? Sí que es verdad que justo lo que mejor tenemos ahora mismo esta temporada en primera es lo que más nos faltó el año pasado, que era un delantero con gol, que al final el que máximo goleador el año pasado fue Mourad con 9 goles y este año se va por una buena suma. O sea, no se ha dicho cuánto, pero es una buena suma. Y se va porque no tiene hueco, ¿no? En la delantera, que justo ha sido el debe del Elche de Bragarnik durante muchos años. Sí, el tema de Eder Sarabia es un entrenador que, por así decirlo, en la élite tenía la experiencia de entrenar en Andorra, donde se le termina destituyendo después de haberle fichado, y llega al Elche, en el que ahora mismo te diría que junto al Getafe de Pepe Bordalás es el equipo con más identidad propia que pueda haber en la primera división, sin tener en cuenta que le guste más o menos a cada uno el estilo de juego, el modelo de juego de cada uno de los entrenadores. Claro está que el Elche de Sarabia tiene una identidad propia, tiene un sentimiento de pertenencia que le ha inculcado a los aficionados a través de ese juego de posición, a través del tener la pelota no solo como se tiene más concebido, por así decirlo, en la opinión popular para atacar, sino es un estilo parecido al que implementó García Pimienta también en la Unión Deportiva Las Palmas en el ascenso. Es un estilo de mantener la posesión para defender. El Elche, si no me equivoco, fue el equipo menos goleado de segunda, puede ser, o el segundo menos goleado, algo así. Sí, bueno, 6 goles menos creo que el segundo menos goleado. O sea, fueron 24 goles, si no recuerdo mal, en 42 jornadas. O sea, es a nivel defensivo unos registros bastante importantes.
Voy a confirmarlo porque no recuerdo exactamente cuántos goles fueron, pero la verdad es que fuimos de los que menos goles en contar, bueno, el que menos fueron, vale, no, 34, 10 más, ya decía yo, era demasiado poco, pero aún así, el siguiente fueron con 40 el Mirandés, con, o sea, 6 goles más recibidos, entonces también no fueron unos goles, o sea, una participación goleadora ofensiva muy elevada, pero también lo que te digo, ¿no? Que no teníamos un delantero que marcara lo que generaban pues, los Nicos o bueno, las bandas también, y que bueno, este año pues ha cambiado un poco ese sentido a la manera de atacar, ¿no? De atacar más desde el delantero, de aportarle ese balón al delantero y él se encargue de marcar. Y el año pasado era más un juego colectivo y no tanto de nombres, ¿no? Sí, precisamente justo el tema del delantero era el problema que tenía García Pimenta de Las Palmas con un Soricaba que lo conocéis bien por Elche, que era el jugador que no le permitía a la Unión Deportiva de Las Palmas ser tan ofensivo como quizás se suele ser mediante ese estilo de juego y utilizaban, por así decirlo, una forma más defensiva a través del control del balón. En este inicio de temporada, en estos 4 partidos, no sé si lo haría también en segunda división, el de Sarabia está, por así decirlo, teniendo una estructura a nivel con balón en una fase del juego más inicial y luego conforme va avanzando de zonas termina con otra estructura diferente. En el primer partido contra el Real Betis, si no me equivoco, eran Álvaro Núñez y Leo Petro de los laterales, que luego con balón cogían mucha altura, casi como dos extremos. Luego contra el Atlético de Madrid, que termina siendo destituido en el descanso, John Donald. John Donald parte como central y luego termina metiéndose como casi un mediocentro en salida de balón, pero el plan de partido no termina saliendo y termina, como digo, siendo cambiado en el descanso. Y luego ya hemos visto en estos 2 últimos partidos, frente al Levante y frente a Sevilla, a Víctor Chus partiendo como ese tercer central y luego cuando tiene el balón, que colocarse como un lateral derecho, ¿no? Sí, bueno, casi más que lateral derecho, un segundo pivote, ¿no? Se mete por dentro y permite la salida de balón más limpia, más aseada, que a lo mejor desde el tercer central, pues te cierras más esos huecos, ¿no? Esa amplitud que luego realmente es como si jugáramos sin centrales, porque Azengruber se abre mucho hacia la derecha y Vigas mucho hacia la izquierda. Y luego, pues por dentro tienes eso, Víctor Chus ya Aguado cuando ha estado o Febas el último día, que te permiten esa salida más directa, pero desde el toque, ¿no? Entonces, es una propuesta que quiso hacer desde el principio de temporada pasada y no salía tan bien porque también las piezas no estaban desde un inicio. Fengruber llega pues para la tercera, cuarta jornada y estaban partiendo las primeras jornadas, porque también Vigas estaba lesionado, con Barsic y con Mario Gaspar de centrales. Entonces, ahora que se mantiene esos centrales titulares que tuvimos la gran parte de la temporada pasada, y bueno, lo que hacía con John ya el año pasado y con algo, no recuerdo ahora quién hacía esa función, pero vamos que, bueno, realmente Álvaro Núñez se metía mucho por dentro el año pasado y le dejaba la banda a Josa, no al que estuviera en ese costado. Entonces, realmente la estructura de salida es muy similar, pero cambia más lo que es la estructura en ataque, ¿no? En este sentido, este inicio de temporada. Justo al hilo de lo que comentabas, tema de el nivel de Affengruber, que como comentabas no tuvo quizás toda la continuidad deseada la temporada pasada. Este inicio en esta temporada parece ser, al menos en la sensación que me da, que está formando una pareja de centrales que de cara al largo plazo, en lo que conviene a esta temporada, puede ser muy positiva y muy complementaria, ¿no? Con un Affengruber que es su primer año en Primera División, su segundo año en la élite, es un central completísimo, que en la primera jornada sí que es cierto que no tuvo un gran partido, el Cucho Hernández le ganó prácticamente todos los duelos, todas las acciones, pero que a partir del partido del Atlético de Madrid hacia adelante está demostrando ser un central que puede ser para varios años en el futuro y acompañado tiene a un Pedro Vigas que es muy consciente de sus limitaciones y que acompañado, como digo, de David Affengruber se convierte en una pareja de un nivel muy alto. Sí, bueno, a ver, Affengruber sí que tuvo continuidad el año pasado, pasa que, bueno, eso, en las primeras jornadas, como llegó la jornada 3, 4, entonces, pues Vale. le costó inicialmente, pero luego sí que fue, o sea, era el baluarte, ¿no? Defensivo del Elche. Sí que es verdad que el año pasado Sarabia decía que para él realmente
el mejor central de la categoría era Pedro Vigas. O sea, es un enamorado del juego de Pedro Vigas. Aquí nosotros en el Evidente también. Y bueno, sí que ha jugado, no sé si Champions fase final, pero las fases previas de la Champions, Afengrube las ha jugado con el Sturm Graz. Sí, Y de hecho jugó Europa League contra la Real Sociedad, que bueno, cuando le fichamos pregunté a la Real Sociedad, o sea, gente de la Real Sociedad que si había visto ese partido de Afengrube, me dijeron que fue el mejor jugador del Sturm Graz perfectamente. Y sí que es verdad que él quería nuevos retos, porque realmente el Sturm Graz del año pasado se había clasificado para Champions y hubiera podido jugar Champions perfectamente con ellos, pero decidió salir libre y venir al Elche. Si al final termina siendo una incorporación que igual puede ser como todo, que a lo mejor Afengrube termina marchándose libre como ha llegado, pero simplemente con lo deportivo ya termina saliendo barato. Comentabas también antes, Jorge, el tema de que realmente tanto Pedro Vigas como Afengrube sabrían mucho de la salida de balón. Quizás viene relacionado por lo que busca de Sarabia con los porteros, de momento con Dituro. Parece ser que está actuando prácticamente como un tercer central, como un líbero, sobre todo en momentos con balón. El otro día en Sevilla ya tuvo varios errores en ese tipo de acciones. Si no me equivoco, son 2 o 3 acciones que termina fallando el pase, que evidentemente son normales para el modelo de juego de Sarabia, son normales para lo que quiere el entrenador vasco, pero que ahora trayendo a Iñaki Peña, que es un portero también, por así decirlo, de esa escuela, es un portero masía, es un portero que Eder Sarabia ya lo dijo en rueda de prensa, que le comentó a Iñaki Peña que debía jugar 300 partidos con el Barça en primera división. Evidentemente eso parece ahora más complicado, pero sí que tiene pinta de que es un portero del gusto del entrenador. ¿Qué crees que puede pasar en esa portería? Porque el rendimiento de Dituro está siendo bueno. Sí, bueno, yo creo que al final el debate o sea, porque hubo un debate así durante la semana pasada, ¿no? Que quién tenía que jugar, que si podía entrar ya Iñaki Peña al 11, que si ha venido es para que juegue. Entonces, yo creo que ese debate no vino bien para Dituro en esta última jornada contra Sevilla, pero yo creo que es demasiado pronto aún para que entre Iñaki Peña. Los errores no creo que fueran tanto desde la salida, sino la seguridad que transmitía luego con los tiros, ¿no? Porque recibió varios que eran muy sencillos y se le escapa y, bueno, provoca la amarilla para Isaac, o sea, para Isaac, el delantero del Sevilla, y para Chus, porque ahí mete una patada el delantero del Sevilla, si me da cuenta, y Chus reacciona defendiendo a Dituro. Pero es también debido a que se le escapa el balón, un balón muy fácil. Entonces, yo creo que de momento va a seguir con Dituro, pero es muy probable que al final de la temporada se hayan repartido bastante el juego. Sí que Sarabia no es de casarse con los porteros, pide 3 porque quiere 3 y bueno, y les va a dar rotación. Ya el año pasado empieza Edgar Badía siendo titular la primera jornada y sale y después sale y se queda Dituro, pero también tiene sus partidos Miguel San Román. Entonces Sarabia quiere 3 y van a jugar los 3, eso yo lo tengo claro. Dentro de todo lo que comentamos, de pues el modelo de juego de Sarabia, el fútbol de posesión que le gusta al técnico vasco, Alex del Barça, es de Unión Deportiva Las Palmas. Es un estilo de juego que, como vemos, es bonito, es atractivo para el aficionado, pero que creo que nos lleva más la sensación más que la propia estadística. Tengo aquí los datos de posesión de los partidos. Contra el Betis tiene alrededor de un 70% de posesión. Si no me equivoco, se me ha ido ahora, perdón, creo que era un 70% de posesión. Al igual que contra el Levante, que son 2 partidos en los que el Elche fue muy dominador. Al contrario que en el partido frente al Atlético de Madrid, en el Metropolitano, el Elche pierde la posesión. Creo que el Atlético de Madrid tiene un 50-60%. Y en el partido del Sevilla, que el conjunto de Almeida le plantea un partido mucho más presionante, mucho más de forzar esa salida que sea errónea, y ahí el Elche volvió a perder la posesión en términos numéricos. ¿Piensas que es tema circunstancial de partido de Sevilla, partido Atlético de Madrid, que sobre todo Atlético de Madrid son equipos de un nivel superior, o piensas que va por algún plan de partido específico?
Era del pensamiento que iba a plantear el mismo tipo de partidos durante toda la temporada, como planteaba ya el año pasado, pero sí que estando yo en el Metropolitano para ver el partido contra el Atleti, y viéndose desde la tele evidentemente también, pero no es lo mismo verlo en el estadio, sí que ves que realmente ha crecido en ese sentido, porque el año pasado este tipo de partidos no lo planteaba. Y bueno, tampoco tenías rivales como para poder plantearlos y a veces cuando nos quitaban el balón sufríamos mucho sin él, pero había un Elche que se supo defender muy bien, que supo estar bien posicionado en el campo. Sí que es verdad que justo esa posición de John en la primera mitad hizo, yo creo que sufriéramos más de lo que luego pudimos sufrir en la segunda mitad. Y por la rueda de prensa previa al partido contra Sevilla, me da la sensación que quería plantear ese mismo tipo de partido contra los de Almeida, ¿no? Yo creo que sí que se esperaba esa presión del Sevilla, pero creo que también pensaba que iba a salir mejor, a menos desde el pase, ¿no? Estar más acertados en el pase y también, bueno, como dijo Sarabia, la humedad no ayudaba, el césped estaba muy alto, había como mucha arena debajo del césped, entonces como que el plan estaba claro, pero no todo lo bien que podía salir, porque, bueno, por circunstancias también ajenas al equipo, ¿no? Comentabas que el Elche solía sentirse incómodo sin el balón la temporada pasada, cuando el rival se lo conseguía arrebatar en el partido del Atlético de Madrid. Una de las partes por las que el Elche se siente, por así decirlo, cómodo, evidentemente no es el escenario ideal, es por la velocidad que tiene con los jugadores de fuera, por la capacidad que tiene para transitar, y creo que ahí el mejor hombre de Sarabia es Germán Valera, que el primer partido actúa como banda derecha, en momentos como se situaba más en una posición interior, pero sobre todo en banda derecha, y luego ya a partir de la segunda y tercera jornada, la cuarta no pudo por estuvo enfermo, ¿no? Y en la Sí. segunda y tercera contra Atlético de Madrid y Levante termina actuando ya como un carril izquierdo que le da muchísima profundidad al equipo. ¿Crees que la continuidad de Germán Valera va a estar ahí en el carril izquierdo, sobre todo para poder transitar por ese lado fuerte? ¿O puede ser un jugador diferencial por la banda derecha? A ver, ya de por sí, el año pasado, cuando jugaba de extremo, también jugaba más en banda izquierda y donde más ha jugado con Sarabia, también en su etapa en el Andorra, que coincidieron ya en ese momento, jugaba más por izquierda. El Elche en sí, hasta este año no había jugado prácticamente, menos la última jornada, con defensa de 3. Y bueno, defensa de 3 porque realmente los caídos son súper profundos y, bueno, Sí, realmente casi se podría decir defensa de 2 porque, como decíamos antes, Víctor Chus se mete por dentro. Entonces, correcto. yo creo que aporta muchas más cosas por banda izquierda que por derecha, a pesar de que juega pierna natural y que jugando de extremo no tendría ese recorrido, ¿no?, que le aporta ser carrilero. Pero también ha dado cosas por la banda derecha, ¿no? El gol contra el Betis, por ejemplo, viene él estando en la derecha, que combina muy bien con Pedro Neto. Me he ido a su primo. Con Martín Neto y con Rodri Mendoza para generar el primer gol, ¿no?, de la temporada del Elche. Pero yo creo que aporta más por banda izquierda y casi más desde el carrilero. Pero sí que es verdad que yo creo que realmente la plantilla está pensada más a largo plazo para ser un 4-3-3, que es más habitual en Sarabia, que no este 3-5-2. Yo creo que más dado por las circunstancias de que no ha llegado ese banda, no ha llegado el media punta y, bueno, pues al final protegerse más por dentro, que también es donde más te pueden hacer daño, yo creo, en primera división. Quizás esa doble punta que comentas que no le ve mucho futuro puede venir precedido de que, como comentabas, no ha llegado un extremo, pero Eder Sarabia ahora dispone de tres delanteros, por así decirlo, de nivel titular, como son Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y Andrés Silva, que evidentemente son tres jugadores que no pueden jugar juntos. De momento el Elche está jugando con dos. Yo creo que ahora mismo, a este nivel, sosteniendo este nivel, que evidentemente es complicado de sostener, pero sosteniendo el nivel de Rafa Mir, sosteniendo el nivel de Andrés Silva y de Álvaro, creo que son esa doble punta, puede ser, por así decirlo, como el eje, como la base del sistema de Sarabia, sobre todo para situaciones, como comentábamos con Germán Valera por izquierda, de poder transitar y hacer daño desde actuando más lejos de la portería, por así decirlo. Sí, yo creo que cuando se va a jugar con doble punta, sobre todo va a tirar más de Álvaro Rodríguez y de Rafa Mir,
porque creo que combinan mucho mejor bueno, Álvaro con André o Rafa Mir con André. El partido contra Sevilla fue circunstancial porque al final Álvaro Rodríguez venía de molestias durante la semana y bueno, por lo que sé, Álvaro quería jugar, quería ser titular, pero bueno, pues quisieron protegerlo un poquito más en ese sentido. Y luego, si fuera, por ejemplo, un único punta, ese 4-3-3 que comentaba antes, yo creo que se va a apostar más por Andrés Silva como delantero titular ahí, ¿no? En ese sentido, o sea, en esa circunstancia del 4-3-3. Y que el juego por bandas, yo creo es el que mejor lo puede leer, el atacar el espacio, esa definición que tiene él, que también, por ejemplo, golpea muy bien de cabeza, ¿no? Que en el año del Eintracht o del Leipzig, no me acuerdo ahora, que marca 28 goles en Bundesliga, Sí, la gran mayoría eran de cabeza. sí, además en esa variante ofensiva, como comentas, de dos extremos y un delantero, también Rafa Mir incluso puede actuar en esa posición tirado más a banda izquierda. Un nombre, por así decirlo, que no deja de sorprender por su edad, pero el nivel que tiene ya es de quizás un nivel mayor al Elche, un nivel ya para optar a equipos que puedan competir en competiciones europeas. Ahora viene el Mundial Sub-20, la verdad no sé si ha ido convocado, pero es un jugador que puede ser vendido en los próximos mercados, ya sea en invierno o en verano, porque es un jugador que tiene mucho valor, Rodrigo Mendoza. En el primer partido lo vimos quizás un pelín escorado a banda izquierda, pero yo creo que a partir de ya segunda, tercera jornada ya lo vimos actuando en esa posición interior, que creo que un jugador de su nivel es donde es más diferencial. Sí, bueno, yo creo, bueno, el año pasado no se le dio tantos minutos como quizá merecía, pero también estaban ahí los dos Nicos, estaban varios jugadores, ¿no? que eran imprescindibles para el juego. Y yo creo que no venía ese delantero, le ha venido bien a él. Sí que es verdad que lo de la renovación tenía mis dudas, pero sabía que él siempre ha querido estar en el Elche. Y en ese sentido, o sea, yo creo que va a tardar un poco más de lo que se cree a nivel nacional, yo creo, en venderse, ¿no? O sea, yo creo que va a querer quedarse tiempo, sobre todo si sale bien esta temporada y las siguientes. Y aún así a mí me gusta, no tanto como media punta, sino más en la base de la jugada. Un poco, bueno, se le está comparando mucho con él, pero la verdad es que veo que pasa lo mismo que pasa con Pedri, ¿no? Que en la selección de la media punta se pierden muchas de sus mejores Sí. características. Y yo creo que Rodri en ese sentido, si puede hacer como Pedri está haciendo en el Barça, ¿no? De alternar, o sea, que poder hacer los cambios de posición de medio centro, pero sobre todo inicialmente desde una posición más atrasada que con, bueno, ese movimiento de meterse más, incorporarse un poco hacia el ataque, le puede venir mejor que no donde está jugando. Pero sí que, evidentemente, está haciendo un inicio de temporada muy top. Y yo creo que si no se ha apostado por él de otros equipos antes en el mercado es porque estaban un poco a la espera de ver cómo lo hacía en primera división, ¿no? Sí, es algo importante. Tenemos también el ejemplo, evidentemente a un nivel superior, pero tenemos el ejemplo de David Mella en el Deport y creo que evidentemente no es Pedri, como comentabas, quizás se puede llevar la comparación a un nivel inferior, a un Aimar Oroz, por ejemplo, ¿no? Y algo que preparando el vídeo, preparando la tertulia, me ha sorprendido viendo, por así decirlo, algunos datos importantes del Elche. Fijándome en los goles esperados, voy a repasar las 4 jornadas. Frente al Betis, 1-1 terminó el partido. El Elche con 0,64 goles esperados. Contra Atlético Madrid termina 1-1. 0,57 goles esperados. Contra el Elche ganando 2-0. 1,12 goles esperados. Y contra el Sevilla, con ese 2-2, el Elche tiene un 0,95 de goles esperados. Algo común, vemos que el Elche por denominarlo de alguna forma, por ponerle una nomenclatura, está convirtiendo más de lo que debería, ¿no? Sí, bueno, yo justo antes he mirado el dato y es el segundo equipo de la liga con mejor conversión de gol. Está en un 18, algo por ciento, justo por detrás del Español, que está en un 19%. Pero sí que es verdad que ves las situaciones de tiro y no entiendes por qué, bueno, por ejemplo, el partido contra el Levante, los espectáculos a favor y en contra están muy parecidos y ver las situaciones de tiro y
Y ves que hay algo raro ahí, porque realmente el Elche tiene varias situaciones en las que son goles prácticamente cantados los que marca el Elche, y luego tiene algún par más, y el Levante tampoco tiene nada del otro mundo, y el expected goal generado por cada equipo es muy similar. Entonces, es una estadística que me gusta fijarme mucho, pero si la ves, o sea, yo me fijo más en expected goal on target, ¿no? El que se mide más para el portero, y ahí, Vale. bueno, en este caso no tengo ahora mismo controlado en qué situación estamos nosotros, pero lo veo, o sea, hay partidos en los que no me ha parecido que se haya generado tan poco expected goal. Creo que el Elche es el cuarto con menos expected goal generado, pero ha marcado 6 goles de 3,8, 4 y pico, o sea, estamos... no me preocupa por lo que te digo, porque creo que las situaciones son más fáciles de marcar de lo que está marcando la estadística, pero sí, o sea, es algo a resaltar. Sí, datos interpretables por el ser humano, porque como dices, las situaciones de gol son más claras de lo que, por así decirlo, puede reflejar un dato. Algo que también es relevante en el Elche, es algo común de momento lo que estoy viendo yo en el estreno de Sarabia en Primera División, es la capacidad que tiene para mejorar prácticamente a todos los futbolistas de sus plantillas. No sé si crees que puede venir por exigencia interna desde dentro a nivel de entrenamientos, a nivel de día a día, si puede venir a través de que es una plantilla perfecta para su modelo de juego. ¿Qué factor crees que puede ser el más importante en este sentido? Bueno, yo creo que Eder es muy bueno a nivel mental. O sea, creo que su pareja es psicóloga, bueno, su mujer. Y bueno, a Eder también le da muchísima importancia al nivel psicológico, pero también aparte creo que es un estilo de juego que potencia desde el colectivo al individual, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hablaba ya con mis amigos de la confección de la plantilla, decíamos, si es que da igual quién vaya a venir, que va a dar un rendimiento mejor del que ha estado dando hasta el momento, ¿no? Rafa Mir, por ejemplo, lleva ya tantos goles como las últimas 2 temporadas juntas. Y bueno, Andrés Silva también ha marcado ya cuando el año pasado marcó un gol. Álvaro Rodríguez está o sea, tiene una importancia en el juego que en el Getafe no había tenido. Germán Valera ha sido con Sarabia, o sea, tanto cuando en su rendimiento con el Andorra como el año pasado, que genera 3 goles y 3 asistencias en media temporada, que es lo máximo, lo que más ha hecho en su carrera, y ya, bueno, en las primeras 4 jornadas ya lleva un gol y una preasistencia, ¿no? El gol contra el Atlético de Madrid, que cambia por Sí, completo sí, el sí, campo, sí. y la recibe Álvaro Rodríguez para entregarse la bandeja a Rafa Mir. Por ejemplo, ese tiro que es a placer, le dan muy poco valor en expected goal, ¿no? Y está solo delante de Oblak. Entonces creo que es más que el colectivo, la idea de juego, bueno, también lo que le hace a los jugadores para ofrecer a ese colectivo, como que mejora a todos los jugadores a nivel individual. De hecho, Pedro Vegas, por ejemplo, yo he leído mucha opinión de gente que no ha seguido al Elche este último tiempo, ¿no? ¿Qué hace Pedro Vigas en Primera División siendo central titular? ¿Qué hace? No sé, pues porque Yo pensé lo mismo. es prácticamente el mejor de la defensa, ¿no? Y a nivel salida Sí, de sí. balón es muy bueno, y a Fenguber, por ejemplo, a nivel defensivo me parece es un proyectazo de central porque tiene una anticipación bestial, al corte es muy bueno, por duelos aéreos también muy bueno, pero todavía le falta ese rigor en el pase, ¿no? El acierto en el pase, que de hecho estas primeras jornadas donde más ha podido fallar es ahí, ¿no? Y sin embargo Pedro Vigas ha fallado muy poco en ese sentido. Quizás en ese sentido, tras los buenos casos, los casos llamativos de Rafa Mir, que hilando con lo de con el expected goal, quizás podía venir por el ratio de conversión que tenía el propio Rafa en sus anteriores etapas en Primera División. Pero como decía, sí es un caso llamativo de Rafa Mir, de Álvaro Rodríguez, de Germán Valera, que el Valencia lo ha dejado salir. Lo ha dejado salir, lleva varios años sin contar con él para primer equipo, y quizás el Elche se puede quedar con la espinita de la mejora de Héctor Ford, ¿no? Bueno, yo creo que ahí él lleva muy poco tiempo o sea, llevaba de venir con la sub-20, que había estado en unas preparaciones, o sea, unos preparativos contra Francia, y ahí sale como un momento del Sevilla en el que te estaba atacando más,
le falta esa tensión ahí, tensión del momento, ¿no? De estar en el partido, entra un poco así de golpe, de central además, que llevaba tiempo sin jugar de central, porque en juvenil sí que, o en cadete creo que jugaba de central, pero realmente luego no ha jugado tanto ahí. Y yo creo que confía mucho en lo que pasa detrás, piensa que está ahí Affenguber para cubrirle y que no ve cómo llega por detrás maravillosamente Alexis Sánchez y encima da un tacón de locura y ve que la pone en la escuadra, que es como, jolín, pues sí, me he equivocado yo, pero es que el resto lo ha hecho perfecto para encima marcar, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser adaptarse poco a poco. Al final Álvaro Núñez, por ejemplo, que es de los jugadores esos que se habla menos de lo que se debería, porque es un jugador muy top y de hecho también fue canterano del Barça, canterano del Athletic. Entonces, para ese carril lo va a tener un poco complicado, ¿no? Porque Álvaro es un jugador muy de Sarabia y a lo mejor ese tercer central, pues de momento están empezando muy bien los tres que son titulares, ¿no? Creo que el encaje que puede tener Héctor Ford en lo que es el Elche, en lo que es la plantilla actual, puede ser en esa posición que está ahora actuando Víctor Chust. Héctor Ford, comentabas que en las categorías inferiores jugó de central, cuando llega al Barça incluso se decía que podía actuar en esa posición, pero ahora lo que le hemos visto en la élite es que es un lateral sobre todo con muchísima vocación ofensiva y quizás en esa labor de creación en el Elche puede ayudar mucho. Te voy a lanzar una pregunta que es abstracta, que es compleja, pero quiero que respondas con 2, 3 cosas rápida. ¿Por qué Leche está haciendo este inicio? Es una buena pregunta. Yo creo que es un poco también el ser una familia, ¿no? Están todos muy unidos. Una cosa que me llamó mucho la atención es los vídeos de vestuario, como el año pasado, pues era eso, era una familia y muchos partidos los ganamos porque eran todos uno y cómo a pesar de conservar 10 jugadores prácticamente, se sigue sintiendo que es una familia, ¿no? Entonces van todos a una, todos van de la mano, todos se sienten parte importante del equipo y eso gran parte es lo que decía antes, ¿no? De la importancia que le da a la psicología de Sarabia y bueno, también saber defenderse bien con balón y sin balón, ¿no? Sí, es algo importantísimo lo de el vestuario unido en cualquier equipo de fútbol y Eder Sarabia, como comentas, es un gran gestor de grupo, sobre todo de puertas hacia adentro, entiendo que también, pero de puertas hacia afuera también es un gran comunicador, tanto con la prensa, con aficionados y demás. Vamos con el último bloque de preguntas rápidas, de predicciones. Ya te digo, es un nombre, una posición y ya terminamos. Jugador revelación del Elche. Te voy a decir un nombre que, bueno, Sarabia se ha deshecho en elogios con él hace mucho ya tiempo, porque ya lo tuvo también en el Andorra, que es Marc Aguado. Para mí, no tanto revelación, porque yo me esperaba este nivel de Marc Aguado, pero sí Sino para el público en general, ¿verdad? Sí, o sea, es un jugador que es Sarabia, ¿no? O sea, es Sarabia en el campo, es el jugador más importante para mí del sistema. Yo creo que sufrimos tanto contra el Sevilla porque no está Marc Aguado. Y bueno, a priori se le recupera para este partido del domingo. Y me parece el jugador más importante, el que menos puede faltar. Y siendo que aún así tenemos como muchas opciones en esa posición, porque está también Alex Febas, Fede Redondo, John, pero para mí, siendo que es el jugador que más suplentes tiene, ¿no? Para poder cubrirle, es el que más miedo me da perderle durante el partido. Esa extensión del entrenador, ya no también en lo que es el juego, en lo que conviene a lo táctico, sino también a nivel de carácter, a nivel de mentalidad, es lo que un entrenador más valora. Jugador de excepción. Ahí es complicado decir un jugador de excepción, la verdad, pero Sí. es complicado, ¿eh? La verdad. Ostras. Pues te voy a decir Fede Redondo, no tanto por él, sino porque no lo veo necesario. O sea, es un jugador que
que bueno, ha sido una inversión muy importante, es el jugador con más contrato del Elche, se ha firmado 5 años, es el primer jugador al que se le hace un contrato de 5 años en el Elche. Yo creo que le va a costar adaptarse inicialmente, pero es que ahora mismo es que no me sale ninguno. Bueno, John, pero es que no es una decepción. O sea, me lo esperaba al nivel flojo de John. Entonces, te digo Fede por eso, pero es que realmente ahora mismo no hay ningún jugador de excepción en ese sentido. Bueno, lo fácil sería decir Andrés Silva, pero evidentemente yo si fuera aficionado del Elche también confiaría. Máximo goleador. Pues, máximo goleador, te voy a decir máximo aportador de goles. Vale, me vale. Tanto goles como asistencias, ¿no? Yo ahí te voy a decir Álvaro Rodríguez, porque creo que combina muy bien, sabe jugar muy bien, sabe jugar de espaldas, sabe distribuir. Y yo creo que en cuanto meta un gol van a entrarle mucho más. Es posible que incluso de máximo goleador en general, pero prefiero jugármela menos y sumarle las asistencias, que ya lleva 2. Y yo creo que va a ser y justo a mí me parecía, porque hemos pagado 2 millones por el 50%, inicialmente me parecía un poco estafa por parte del Madrid, porque, bueno, ya sabemos cómo lo hacen, ¿no? Víctor Muñoz ha sido 6 millones más por el 50%. Y para mí un jugador que no había jugado en la élite, porque había jugado 3 minutos con el Madrid. Entonces, 6 millones por el 50% me parecía exagerado, porque estamos hablando, si fuera el 100% serían 12 millones, ¿no? Y no me parecía un jugador de 12 millones. Entonces, Álvaro Rodríguez, inicialmente, con lo que piensas del Getafe, de lo que se le ha visto en el Getafe, pues dices, jolín, pues 4 millones de valoración que le está dando el Elche, no lo parece. Pero le ves jugar y dices, vale, este tío ha nacido para jugar en un estilo combinativo, ¿no? No tanto como lo del Getafe. Me sorprendió mucho el otro día cuando salió contra el Sevilla las situaciones en las que salía fuera de área cuando el Elche también necesitaba, no tanto como obligación, pero necesitaba meter un gol. El caso de Víctor Muñoz también lo comenté justo con Rubén Díez de Osasuna antes de que empezara a jugar, simplemente con la operación, y a mí me parecía también, pues, estas operaciones que hace el Real Madrid, que prácticamente solo gana él. Pero sí que es verdad que ahora ves a Víctor Muñoz jugar, que hablando mal nos ha callado la boca a todos, y eso que es un jugador que aún no ha hecho cifras, pero que cuando haga cifras va a valer dinero. Se dijo que el Milan podía contar con él también, y ahora viéndolo son jugadores que si por así decirlo el Madrid no te estafa, son jugadores que no podrían jugar ni en Elche, ni en Getafe, ni en Osasuna, y jugarían en otros equipos, y es la manera de retenerlos. MVP del Elche. Pues es que, o sea, soy un enamorado de su juego, así que, bueno, vale, te diría Marc Aguado, pero te voy a decir Germán Valera, porque su entrega y, bueno, lo que da, de momento, o sea, ¿hablamos de la temporada o hablamos de momento? Temporada, te voy a decir Marc Aguado. Vale, importante. Te voy a decir Marc Aguado. Bueno, en relación a Víctor Muñoz, o sea, yo mido a los jugadores más por impacto en puntos, ¿no? Por decir así, que no tanto en goles. Y yo creo que Víctor Muñoz contra el Valencia, que fuerza la roja, sí. Ahí le asegura los 3 puntos a Osasuna, ¿no? Entonces, eso es un valor no gol, pero puntual, o sea, de puntuación que Osasuna tiene que sacar bastante provecho de él, ¿no? Es un jugador que hace que los defensas pues estén más condicionados, ¿no? Es una amenaza al espacio que te permite siempre jugar a muchísimos metros de la portería. Lo que comentábamos con Germán Valera sobre el partido del Atlético de Madrid es prácticamente esa opción al espacio. Posición del Elche en la Liga. Yo voy a ir pies de plomo. O sea, evidentemente hemos empezado muy bien, pero paso a paso, ¿no? Empezar primero una permanencia sin sufrir, digamos, a falta de 2 jornadas, que eso sería sufriendo, pero aún así, siendo como se ha estado dando las últimas temporadas, es que salvarse en la jornada 33 son capaces 8 equipos. Entonces, con salvarme 2 jornadas antes, digamos, sería una 15ª posición, por decir así. Y luego ya otras próximas temporadas, ¿no? Y seguir creciendo. Pero de momento, pasito a pasito. Sí, es un pronóstico en el que ahora mismo es fácil de caer. Y por último, posición en Copa del Rey. Pues
el año pasado contra Las Palmas ganamos 4-0 y fue un poco el comienzo del declive de Las Palmas, porque desde entonces se habían ganado prácticamente todo en los 10 partidos anteriores y Que desde fue entonces en el principio de Diego Martínez. Y ahí Las Palmas sí que... Empezó muy bien Diego Martínez y a partir de ese partido creo que solo sacan una victoria. Y te hablo de 20 partidos. Sí. O sea, fue muy bestia la caída en ese partido. Pero luego contra el Atlético de Madrid salimos con suplentes y me sorprendió bastante, ¿no? Entonces, yo creo que el Elche va a intentar jugar todo lo que pueda a la Copa del Rey, pero que si se le va a poner un Barça, un Madrid o un Atlético delante, va a querer renunciar a ello, ¿no? O sea, no va a intentar ir con todo a intentar ganarla, ¿no? Que ya hace 52 años llegamos a la final y no es lo máximo que hemos hecho, evidentemente, porque no la hemos ganado, pero yo creo que unos cuartos de final podrían darse, ¿no? Si tienes la suerte de cruzarte con equipos no tan complicados. Sí, estaría bien. Pues nada, aquí termina la tertulia con Jorge. Dejaré su Twitter de Leche en la descripción. Ha sido un placer tenerte por aquí por el canal, Jorge. Y como digo siempre, suscribiros al canal para ver más contenido de este tipo, dar al like al vídeo, comentar qué os parece el inicio de Leche, hasta dónde creéis que puede llegar y compartir este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo.